Bueno, como saben, la mayoría de las que están acá o las que no, nosotras nos reunimos todos los miércoles, los primeros miércoles de cada mes, y este miércoles, como fue festivo el primer miércoles, la dejamos para finales de mes. Y bueno, un poco recordarles quiénes somos el grupo de Duyénere, somos un grupo de acción abierta a toda la comunidad educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también tenemos un área de investigación con lo que trabajamos temáticas asociadas al género, feminismo y la perspectiva de género en el ámbito de la educación. Bueno, quienes organizamos estas actividades somos personas estudiantes, estudiantes de grado, de maestría, en general de educación, también hay decanas, es un grupo bastante transversal. Y bueno, este mes organizamos un taller, es un nuevo formato, generalmente hemos hecho más conferencias o un poco más dirigido a algunas temáticas más puntuales, pero hoy día traemos algo nuevo, como iniciamos un nuevo 2021, así que queremos lanzarnos con un taller. Hoy día nos acompaña Irene Negri. La Irene es una compañera, amiga feminista, sexóloga, que después ella obviamente va a hacer su presentación. Ella es fundadora de Sexeducando y nos va a acompañar hoy día para este taller que se llama Descolonización del Cuerpo. Y bueno, como les comenté, nosotros tenemos como grupo redes sociales, que es @duyénere, y también un grupo de YouTube que se llama Grupo Educación y Género, bueno, en catalán. Y bueno, eso, Irene, yo voy a poner ahora la presentación y vamos a dar inicio. Bueno, un gusto. Mi nombre es Irene Negri, yo soy psicóloga venezolana y sexóloga feminista, sí, eso pues me llena de alegría decir eso. En realidad yo tengo ya 3 años viviendo acá en Cataluña, sí, me vine directamente de Venezuela para acá y bueno, Constanza y yo nos hemos conocido gracias a estos ambientes súper lindos del feminismo y estoy encantada de estar aquí hoy con ustedes. Bueno, yo soy Constanza, varias de las personas que están acá ya me conocen. Soy también feminista, nos conocimos haciendo activismo con Irene. Soy profesora de educación diferencial, estoy actualmente acá en Chile y el último tiempo me he estado dedicando a la investigación social en temas de género y feminismo en formación inicial docente. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy día les traemos 4 ejercicios. Un primer ejercicio es, vamos a partir nosotras haciendo un ejercicio biográfico, donde hicimos un ejercicio de mirar nuestros cuerpos a partir de nuestras biografías. El segundo ejercicio es un poco contextualizar a qué nos referimos con colonización del cuerpo y abrir las reflexiones. El tercero va a ser observar, sentir y pensar a partir de nuestros y otros cuerpos. Y el último ejercicio es mirar todo esto que transitamos el día de hoy y aplicarlos en algunos espacios educativos. Exactamente. Bueno, vamos a iniciar un poco con mi biografía. Yo hoy día les voy a compartir un ejercicio corporal que yo realicé hace algún tiempo. En este ejercicio que les invitamos también a hacer a ustedes, lo pueden hacer mientras nosotras les hablamos, mientras les vamos compartiendo nuestra experiencia, lo van a poder dibujar, es un dibujo sencillo y lo pueden compartir en el chat. La idea de este ejercicio, al igual como lo hicimos con Irene, es un poco dibujar una silueta de un cuerpo en el cual ustedes escojan 3 colores que les representen 3 partes del cuerpo que ustedes sientan, no 3 partes del cuerpo, partes del cuerpo con 3 colores en las que ustedes sientan que hay una categoría ya sea femenina, masculina, y abro comillas, neutra. La idea es que la puedan categorizar y puedan colorear este cuerpo de acuerdo a estas 3 categorías y a cada subcategoría otorgarle un adjetivo. En mi caso, por ejemplo, yo escogí 3 colores, escogí el naranjo para lo femenino, el azul para lo masculino y el verde para lo neutro.
Y cuando yo hice este ejercicio, un poco lo hice hace algunos meses, me di cuenta de que habían ciertas partes de mi cuerpo que me permitieron la oportunidad de explorarlo, de vincularlo con mi identidad y con mi historia de vida. Por ejemplo, en las partes que yo puse más femeninas con las que yo me identificaba, le puse algunas partes, por ejemplo, mi útero, algo sanador, apasionado, creador, las caderas como sensuales, fuerte, el rostro suave, expresivo. Y ahí me fui dando cuenta, en cierta forma, que la parte femenina estaba un poco en esa pseudoimposición de qué era lo que yo creía también, que era lo femenino, como definido con esto de sanador, sensible, suave, generoso. Y en la parte masculina puse los brazos, el bozo, el cerebro, que está muy suave pintado azul, pero lo puse azul y ahí también lo describí con categorías como tosco, creador, violento. Y en el caso de los brazos, me pasó que cuando hice el ejercicio, como que conecté con una parte de mi historia de vida que tenía que ver en cierta forma con acciones violentas que yo recibí a lo largo de mi historia y sentía que esos brazos o esa violencia estaba representada por lo masculino. Ahora en la parte neutra, comillas, también puse el cerebro, puse las piernas, los pies, los ojos, la nariz, y lo describí como con adjetivos que son adjetivos mucho más genéricos, que no caen en esta categoría tan clásica de lo femenino y de lo masculino, como inteligente, luchador, fuerte, explorador, etcétera. En este ejercicio, en mi caso, sirvió para darme cuenta y poder ver un poco más allá de esas categorías y tratar de ir deconstruyendo y explorando más allá de lo que creo yo de lo femenino y masculino de mi cuerpo. Amiga, Irene. A ver, yo hice ese ejercicio mucho después de que Constanza me presentó el suyo, ¿sí? Y a mí me da mucha risa porque yo intenté hacerlo solo con una silueta y no podía. Yo creo que ahí la psicóloga que hay en mí decía, no puedes hacer nada más un muñequito de jengibre, tiene que ser con ojos, con cara, con todo esto, ¿sí? Y bueno, la verdad es que fue bastante interesante hacerlo porque lo que más me llamó la atención es que las zonas que yo identificaba como femeninas, ¿sí? Además de mis senos, mi abdomen y mi vulva, eran mis labios y mis pestañas, que son cosas que normalmente, ¿sí? Son las únicas cosas que yo me maquillo y que eventualmente me pinto y me arreglo, ¿sí? Porque no, el cabello nada que ver, pero las pestañas y los labios sí. Entonces me hacía como mucho sentido porque realmente son como las zonas que nosotras, las mujeres, ¿sí? Tenemos como erotizadas, ¿no? Básicamente los ojos, la boca, los senos, la vulva, pero más allá de eso no podía como identificar otras zonas que también considerara, digamos, a nivel más inconsciente, con este ejercicio más libre y proyectivo, con las zonas femeninas, ¿no? Entonces era bastante interesante eso. Sí es verdad que para mí lo masculino, que también lo puse en azul, y quiero que sean como muy conscientes de que los colores no nos pusimos de acuerdo, ¿sí? Y el azul siempre representó lo masculino, ¿por qué será? Me pregunto. Pero sí es verdad que las zonas que yo identificaba como azules, como masculinas, eran unas zonas que quizás, si pueden ver, son articulaciones, ¿sí? Son articulaciones y son los pies. Y me pareció también súper curioso esto, porque yo lo identificaba como una zona de movimiento, de acción, de cosas que se están como uniendo, ¿no? Y que tenía como bueno, pues más fuerza, y sobre todo eso, yo lo relacionaba mucho con el movimiento, con poder andar, ¿no? Entonces, ¿por qué yo relaciono, digamos, mis zonas masculinas con esa capacidad? ¿Sí? Yo creo que este ejercicio también me sirvió muchísimo para darme cuenta que por mucho trabajo interno que una haga, no se escapa, digamos, de estos constructos que viven dentro y fuera de nosotras, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio súper, súper interesante que pueden hacer y que a nosotras nos enseña un montón de cosas de nosotras mismas, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que cada una, cada uno, cada una pueda hacer esta silueta, hacer este dibujo y se planteen como a través de sus cuerpos y de sus cuerpos qué partes ustedes sienten que están más marcadas por estas categorías, por estas, en cierta forma, por esta clasificación de lo que es femenino, lo que es masculino y qué parte también de sus historias
se puede vincular a eso. Queríamos, como para cerrar este primer ejercicio, comentar que la idea es que estas identificaciones, ahora vamos a ir conversando un poco más de colonización y de qué puede representar eso en nuestras cuerpos, o nuestros cuerpos, que estas identificaciones que hacemos con estas partes, las categorizamos, se nos ha enseñado que son identificaciones que son rígidas, que son estables, que son inamovibles, es decir, que si yo creo que mis brazos son fuertes y que va asociado a lo masculino, pero que yo me identifico con lo femenino, a lo mejor estoy dejando de lado de hacer cosas en las que se me demande fuerza y espero que una persona que efectivamente cumple con ese estereotipo de fuerza, con esos brazos que efectivamente son masculinos, el mensaje acá es un poco que estas identificaciones que hacemos son estables, o sea, son inestables, al igual como lo dice Marina, que a lo mejor en ciertas etapas de nuestras vidas podemos sentir que cierta parte de nuestro cuerpo podemos explorarla en lo masculino, podemos explorarla en lo femenino, podemos a lo mejor explorarla en lo no binario, en lo neutro, y no necesariamente quedarnos en esta área y sentir que no podemos hacer algo más porque eso le corresponde a este otro género sexo. Voy a volver a compartir pantalla. Irene. Sí, muy bien. Ahora vamos con unos conceptos básicos, ¿sí? Digamos, para que podamos diferenciar entre el colonialismo, la colonización y la colonialidad, ¿vale? Porque son como diferentes niveles de, digamos, un mismo, voy a decirlo, problema, ¿sí? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de colonización, ¿sí? Antes de entrar en estos dos conceptos que tenemos allí, la colonización, digamos, sería un proceso de carácter imperialista, ¿vale? De ocupación y de determinación externa de territorios, pueblos, economía, culturas, etcétera, por parte de un ente externo, es decir, un poder que viene de alguna manera a ser conquistador, ¿vale? Que para ello utiliza diferentes herramientas, ¿no? Que pueden ser herramientas militares, políticas, económicas, culturales y religiosas, ¿no? Mientras que ahora, entrando en los conceptos que tenemos allí, el colonialismo se refiere más bien a la ideología. Es la ideología que hay detrás de esta colonización que de alguna manera está justificando e incluso legitimizando el orden que es, de alguna manera es asimétrico y hegemónico, ¿vale? Que de alguna manera viene de este poder colonial, ¿sí? Luego tenemos este concepto de colonialidad, que digamos que realmente la colonialidad es lo que vemos en el día a día, ¿sí? Es lo que está en las acciones concretas. De alguna manera representa una gran variedad de fenómenos, ¿sí? Que abarcan toda una serie de capas sociales, ¿sí? Desde lo psicológico, lo existencial, lo económico, militar, y que tienen una característica muy común, que sigue siendo, pues, que hay un grupo o una persona que tiene mucho poder sobre otras personas, una cultura que tiene mucho poder sobre otra cultura, una cosmovisión que tiene mucho poder sobre otra, ¿sí? Y que de alguna manera no pueden vivir en sintonía y en sinergia, sino que necesariamente hay una que está dominando y una que está en sumisión, ¿vale? Si quisieras un poco contextualizarlo también, Irene, con qué representa esto para el ejercicio que estamos haciendo con nuestros cuerpos. Sí, totalmente. Bueno, de hecho yo creo que vamos a ponerlo en una esfera únicamente, ¿sí? Que es la esfera que más me gusta a mí, que es la sexualidad, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo han notado, pero los cuerpos que tienen vulva o los cuerpos que pudiésemos decir son de mujeres, ¿no? Pues están extremadamente colonizados, ¿sí? Están colonizados por estereotipos de belleza que son irreales, estereotipos de belleza que no se corresponden a los cuerpos reales que existen, estereotipos de belleza incluso que vienen de una cosmovisión europea, ¿sí? Que no tiene mucho que ver, digamos, con los cuerpos de otras personas en otros lugares, ¿vale? Y además de eso también pudiésemos hablar de una colonización de hombres, hablando de cuerpos de mujeres. Si ustedes se fijan en esta parte más sexual, como les decía, estamos conquistadas, nos han descubierto todos hombres, en muchas zonas diferentes. O sea, la vulva, tenemos como 20 nombres ahí que son de puros hombres que todos han descubierto algo, ¿sí? Y así, bueno, infinitas cosas en nuestro cuerpo, ¿no? Claro, como que finalmente el ejercicio que nosotras invitamos a hacer de mirar esta colonialidad más allá de esto tan institucional o de
de este patrón solo práctico, sino más bien también en estas mismas nociones del cuerpo, lo que mirábamos de nuestros propios cuerpos. O sea, el ir diferenciándolo en lo femenino, lo masculino, lo neutro, también es un patrón de colonización, porque finalmente en algunas etapas o en algunas comunidades todavía existentes en los territorios, por ejemplo, latinoamericanos, de donde provenimos con Irene, se dan fenómenos muy distintos del género. Exactamente, exactamente. Y yo creo que de alguna manera esta colonialidad, ¿sí? Sería importante que la pudiésemos simplemente identificar, porque muchas veces las vivimos como cosas que son normales, ¿sí? Y de repente ni siquiera estamos como conscientes de que estos procesos están dándose en nuestro propio cuerpo, no solamente en las maneras que actuamos frente al mundo, ¿no? Sino en la manera en que nos vemos y actuamos frente a nosotras, nosotros y nosotras mismas. Por eso la invitación, yo creo, de hoy día y el mensaje para las que se dedican a la educación es que iniciemos procesos de descolonización a los que nos referimos nosotras como acciones, actitudes, posturas críticas de resistencia a esta colonialidad, a esta estructura rígida que nos divide, que nos limita, con finalmente haciendo un esfuerzo, sobre todo en el aula, de ir cuestionando y deslegitimizar esta institucionalidad colonial, finalmente estos patrones que nos van a guiar obligatoriamente, entre comillas, pero que sí podemos ir generando espacios de resistencia, de lucha, de deconstrucción, como lo que hicimos hoy día un poco de mirar nuestros cuerpos y también desafiarnos y ver qué podemos o qué otro espacio queremos habitar de nuestros propios cuerpos. En este sentido, un mensaje que nosotras también queremos dar es la lucha antirracista. Aquí, bueno, hay un libro que sería súper interesante las que lo pudieran leer, que es Cómo ser antirracista, de Ibram Kendi, donde finalmente es una lucha colectiva contra todo lo que puede justificar y legitimizar este racismo que lo vivimos los distintos cuerpos, que no somos los cuerpos normativos, que no respondemos a este ideal de blanquitud mediante esfuerzos, acciones conscientes, como lo hacemos en espacios educativos, para generar y brindar oportunidades equitativas para todas las personas, a nivel individual, colectivo. Totalmente. Yo creo que, Connie, si me permites agregar algo, es como tenemos que reelaborar este concepto de raza que tenemos, ¿sí? Porque el concepto de raza realmente no es un concepto biológico, sino es un concepto social. Entonces yo creo que partiendo de allí hay que hacer como ciertas modificaciones. Irene. Sí, perfecto. El lenguaje inclusivo, de hecho, ustedes pueden vernos aquí como nosotras estamos intentando, que ojo, esto del lenguaje inclusivo no necesariamente es muy fácil, porque nuestro cerebro, de alguna manera, ustedes piensen que estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar en binarismos, ¿sí? Y por eso que también es que el lenguaje inclusivo como cuesta tanto y molesta tanto, ¿sí? Porque te hace sentir, pensar en otra cosa que no es lo que estás acostumbrada a hacer. ¿Vale? Entonces, por eso que se presenta como una dificultad extra, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos del lenguaje inclusivo estamos haciendo alusión a una expresión verbal o escrita que de alguna manera utiliza un vocabulario que es neutro, ¿sí? Es neutro, no necesariamente se va hacia lo masculino, sino hacia un lugar, ¿sí? En el que todas las personas posiblemente se puedan sentir identificadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Actualmente vivimos y habitamos en el masculino. Y así como el lenguaje, digamos, nos define, pues por lo tanto estamos siendo definidas en cuestión de masculino, ¿sí? Entonces por esta razón es súper importantísimo que empecemos a pensar que otro tipo de lenguaje es posible. No necesariamente practicarlo, pero por lo menos saber que es posible hablar de otra manera diferente en la cual todas las personas estemos allí incluidas. Claro. Y volviendo como al cuerpo, nosotras entramos en la discusión de si vamos a hablar de descolonización del cuerpo o descolonización de la cuerpa. Sentimos que, claro, todavía estamos en el paradigma del cuerpo como algo muy colonial, no solo que cuerpo termine con O y que a lo mejor sea masculino en temas lingüísticos, sino porque todavía estamos en ese ejercicio de tener esas categorías que nos acompañan y que nos siguen acompañando, y que mirar la cuerpa desde otro punto de vista, de un punto de vista más amable, más afable,
más aceptando un poco las características, es un proceso también largo. Totalmente, porque ustedes piensen que dentro de la palabra cuerpo hay muchas connotaciones que no necesariamente son positivas, ¿sí? Porque los cuerpos han sido violados, han sido colonizados, han sido maltratados, invisibilizados, etcétera, 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 ¿no? Mientras que la cuerpa, sí es verdad que es como algo mucho más íntimo, mucho más propio, que no ha sido tocado por esas cosas, ¿sí? Y de alguna manera queremos acercarnos a ese lugar de amor propio, de escucha con el propio cuerpa, y de alguna manera entender que esto que habitamos nos pertenece también. Lo que vamos a hacer ahora es otro ejercicio donde, bueno, vamos a compartirles un poco la historia de este ejercicio. Con Irene ya hemos hecho este taller anteriormente y parte de las reflexiones que queremos compartirles surgen a raíz de un grupo de maestras y maestros donde hicimos este ejercicio, donde les vamos a mostrar unas cantidades de imágenes de distintos cuerpos, cuerpas, donde la idea es que éticamente no sean observadas desde un ojo como de buscar algo que está bien o mal en ese cuerpo, sino que ustedes observen estas imágenes y puedan hacer algunas identificaciones que se conecten con sus emociones, con sus sensaciones, que se les viene a la mente. Entonces, me imagino que ya todas están a lo mejor con un cuaderno al lado, que las puedan ir anotando para después poder compartirlas. Se va a abrir, después les voy a mostrar un código para que se metan a una aplicación y lo compartan en Mentimeter estas reflexiones. Y también lo vamos a abrir para 3 personas lo pudiesen compartir. ¿Ya? Bueno, también comentarles que un poco en este ejercicio antirracista o racializado, nos pasó que en la búsqueda de distintas cuerpas y cuerpos, nos dimos cuenta de que nuestros círculos son bastante blancos o son bastante hegemónicos dentro de patrones de gordura o delgadez o de blanco, negro, amarillo o la diversidad de tonos de piel. Entonces les decimos esto porque esto cumple un poco con los círculos en el que nosotras nos movemos, con las personas a las que nosotras fuimos capaces de llegar. Sí, totalmente. También porque algunas de las personas que, digamos, no eran el cuerpo hegemónico que tenemos, se sentían que poniendo sus fotos así, aquí iban a ser juzgadas. Entonces, por eso creo que súper importante lo que decía Connie al comienzo, mantener como una actitud de no juicio frente a estas fotos, ¿sí? De realmente verlas y simplemente observarlas desde un ojo no crítico, ¿sí? Claro, reflexivo, conectado con sus propios... Voy a poner ahora, compartir de nuevo y vamos a empezar. Cuando observas estos cuerpos, ¿qué se te viene a la cabeza? Después vamos a volver a poner el código para que puedan compartir lo que han escrito.
Muy bien. .com y pongan el siguiente código. Es 4389675. Y les va a aparecer ahí esta misma pregunta y ustedes pueden escoger de esto que escribieron 3 palabras, 3 pensamientos, 3 sensaciones que se le vinieron para poder conversarlas. Están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Aparece? Sí, sí. Sí. Las palabras que se van poniendo en el centro y más grandes son las que más se repiten. Yo creo que nos han cargado más de momento. Vale. Me encanta que la palabra central sea diversidad, me hace muy feliz, ¿sí? Porque creo que efectivamente es una de las palabras con las que más nos podemos identificar viendo las imágenes, ¿no? También me llamaba mucho la atención que cuando se estaba construyendo aparece natural y belleza, pero también aparece bastante grande herida, ¿no? Y es curioso porque es verdad, varios de los cuerpos y de las cuerpos que hemos mostrado, sí es verdad que tenían heridas y justamente si se fijan, qué curioso que la última imagen era la que tenía más heridas, si lo ven. Entonces, tiene sentido, ¿no? Que haya aparecido eso. También me encanta que haya por allí un Pachamama, leí, que me parecía que también iba mucho con las imágenes, porque sí son, es verdad que son imágenes muy naturales, ¿no? Porque son, bueno, algunas de nuestras personas nos mandaron imágenes súper producidas, pero en su mayoría son imágenes de muy caseras, ¿no? Sí. Abrimos ahora para ver si alguna quiere compartir el ejercicio, cómo se sintió, su experiencia, cómo lo puede ir vinculando a lo que hemos ido hablando durante el taller. Cosas que le interpelaron o que se hizo alguna interpretación con su propia cuerpa. Hacemos micrófono abierto. Estamos en un espacio bien reducido, así que siéntanse con la comodidad, la confianza, el autocuidado de compartirnos un poco. ¿Joana? Sí, hola. Gracias Hola. por este taller, es muy interesante. Sí, a mí me ha sorprendido las fotografías que por lo que entiendo, os las han enviado, que son como fragmentos de cuerpos, ¿no? Y me hacía pensar en el cuerpo como un fragmento, ¿no? Cómo vemos nuestros cuerpos, ¿no? Habían pocos cuerpos enteros y los que eran enteros me viene la imagen de esta mujer como con un cuerpo casi dorado, ¿no? Muy performativo, o como una performance, ¿no? Entonces, nada más quería compartir esta reflexión, ¿no? Bueno, cómo vemos nuestros cuerpos, ¿no? Como trozos, como pequeños trozos. Y es curioso. Y bueno, ligándolo al primer ejercicio,
que yo de hecho dividí el cuerpo en tres, ¿no? En una parte femenina, una masculina y una donde todo se mezcla. Entonces creo que estamos también ¿no? En una sociedad que lo fragmenta todo, lo compartimenta todo y bueno, me parecía significativo. Gracias, Joana. Totalmente, Joana, gracias por esa intervención. Y realmente, bueno, con ello tuvimos esta misma discusión porque en verdad no tuvimos muchas que nos enviaran cuerpos enteros, ¿no? Y nos preguntábamos, mira qué curioso, hasta qué punto decidimos mostrar o no mostrar este cuerpo. ¿Sí? Es decir, ¿qué hace que yo pueda mandar, por ejemplo, un pezón, pero no pueda mandar, por ejemplo, mi pecho con mi cara? ¿Sí? ¿Qué hace que yo pueda mandar, por ejemplo, las lonchitas de grasa que tengo a un lado, que me encantan y me las toco, pero no puedo mandar, por ejemplo, toda mi espalda que se vea que están en todos lados, ¿no? O con mi rostro también. Sobre todo el tema del rostro era algo que nos llamaba muchísimo, muchísimo la atención, porque estos cuerpos y estas cuerpos en verdad, si las vemos así, son desconocidas, ¿sí? Es decir, no son de nadie, ¿sí? Pero al mismo tiempo pudiesen ser de todas las personas, ¿no? Entonces eso me parecía muy curioso. ¿Quién más quiere compartir qué le pasó, qué sintió? Sí, hubo una mano ahí. ¿Alba? Sí. Bueno, yo quería comentar sobre este ejercicio que me ha sido curioso porque, por ejemplo, cuando han empezado a salir cuerpos, digamos, femeninos, había algunos que los veía más como sumisión quizás por las posturas que tenían, pero luego había otros que los veía muy naturales, ¿no? Y luego veía fotos en los que veía que estas personas no estaban cómodas o que era un poco una foto como forzada. No sé si me explico. Y luego también me ha pasado que con los cuerpos de mujeres me sentía cómoda, pero luego, por ejemplo, de repente ha salido un cuerpo, digamos, masculino y me ha dado como una sensación negativa y estaba reflexionando sobre a qué lo asocio. Y quizás también es algo cultural de, bueno, pues de películas que haya visto, de lo que sea, y que me sabe mal porque seguro que luego son buenísimas personas, pero que quizás este cuerpo pues lo he asociado a algo de una película, de algo, de maltrato o alguna cosa por el estilo, ¿no? Y pues eso. Gracias, Alba. Sí, de hecho yo creo que incluso el hecho de que no tengan rostro estos cuerpos es algo, vamos a decir, positivo, ¿no? Porque en verdad son como un Canva, ¿sí? Un lienzo que nosotras y nosotros y nosotras llenamos con todas nuestras creencias, nuestras expectativas, lo que nosotras pensamos o no pensamos de cómo son, por ejemplo, las personas que tienen estos cuerpos. Me llamaba mucho la atención cuando tú decías, bueno, seguramente son buenísimas personas. No lo sabemos, ¿no? Pero sí es verdad que tu asociación hacia esos cuerpos no es una asociación positiva, ¿no? Entonces es llamativo. ¿La última persona que nos quiera compartir su experiencia? Bueno, que jo he notat també que com la diferent interpretació que feia amb les fotos que estaven com més retocades i potser amb un punt més estètic i amb les fotos que eren més naturals. Com potser el veure-les, no ho sé, però he relacionat una mica doncs, l'estètica doncs, general de la dona és com més sexualitzada sempre. I llavors, no sé, m'ha sobtat la sensació que segons si eren unes fotos o unes altres. Sí, ahí también nos llamó la atención de estas fotos que son más estéticas. Vimos de las fotos de mujeres, sobre todo, que eran mucho más estéticas, eran más artísticas, a lo mejor había un poco más de dedicación en esta foto, y que la foto de los chicos o de los hombres era mucho más, más sencilla, por decirlo de alguna manera, como alguna parte, era la mano, era el pie. Ellos no se mostraron, no conseguimos ninguna foto de cuerpo completo, tampoco de un hombre. Eso también nos dice un poco de cómo los hombres también están habitando su cuerpo, también haciendo el ejercicio muy a la inversa de que a nosotras también siempre hemos estado a la palestra, muy observadas nuestros cuerpos, y que tampoco hemos tenido la posibilidad, más allá de la pornografía a lo mejor, de ver cuerpos masculinos de manera más natural.
Voy a volver a compartir pantalla porque ahora vamos a ir cerrando un poco el taller y les vamos a compartir algunas reflexiones que recogimos de este primer taller que hicimos con este grupo de profesores y profesoras y ver qué podemos hacer y cómo podemos aplicar todo esto que hemos conversado o todas estas reflexiones que se le van a quedar a ustedes, que las van a recoger, que ojalá no se acabe solo ahora, sino que también aprendamos a mirarnos, a ver un poco más allá de estas categorías que nos han colonizado, ir explorando en otros espacios. Voy a compartir, Irene, ahora pantalla. Entonces, esta aplicabilidad en espacios educativos, lo siento que por un momento perdí el internet y me fui. Sí. Horrible. Vale, entonces yo creo que hablando de esta aplicabilidad, pues me parecía lo más importante y esto un poco va en función del también el feedback que nos dieron estas personas con las que hicimos este taller anterior, ¿sí? Porque como les hemos contado, estas personas todas eran... Sí, se te está yendo el internet. Voy a ir avanzando yo un poquito mientras vuelve de mejor manera tu internet. Era lo que vale. la Irene, que en esta conversación que hablábamos sobre cómo utilizar a lo mejor estas estrategias de mirarnos a nosotros mismos, de finalmente toda nuestra carga biográfica, nosotros y nosotras la llevamos al aula. Si tenemos algunas concepciones más positivas de un cuerpo, lo vamos a llevar al aula. Si tenemos a lo mejor interiorizado algunos estereotipos, vamos a reproducirlo también, vamos a reproducir algunos tipos de violencia o no, o de cosas más positivas. Y el primer mensaje que salía de ese espacio era no nominar a las personas en función de su cuerpo. Generalmente una lo pudo haber vivido yo, por ejemplo, que soy muy pequeña, se me decía chiquitita, pequeñita, poroto, que es una alubia, se me nominó por muchos años en función de mi cuerpo, y las personas evidentemente tenemos un nombre, tenemos una identidad, nos nominamos como queremos, entonces aprender a escuchar, aprender a respetar y a dejar de ponerle a lo mejor estos adjetivos que nosotros también habíamos conversado en algún momento. Hacer uso del lenguaje inclusivo permite abrir más que cerrar posibilidades para hablar de nosotras, de cómo nos podemos identificar. También invitar a ustedes como futuras maestras, maestros, o también que ya son profesores y profesoras de aula, una autorreflexión de a quién visibilizas más en tu trato. Si yo tengo a lo mejor este cuerpo que vimos, a lo mejor más estético, más hegemónico, le doy más posibilidades en el aula a esta persona, invisibilizo a otra porque a lo mejor es más pequeña o es una persona racializada o es una persona de alguna minoría, entre comillas minoría. ¿Qué es lo que valoro más de un estudiante? Lo académico, su edad, su género, ¿a qué le vamos poniendo más jerarquía? Dentro de la pedagogía feminista, una de las luchas más grandes es romper con las jerarquías del aula. Entonces el mensaje es cómo tratamos de hacer espacios más horizontales, más amplios. ¿Qué referentes utilizas en la clase? ¿Qué material van a utilizar? ¿Qué imágenes? En estas imágenes son diversas efectivamente. Recogemos todo tipo de cuerpos, de razas o de distintas experiencias. ¿Qué videos? ¿Qué juguetes? Sobre todo los que trabajan en educación primaria, también es importante ver qué es lo que visibilizamos. Y ahí, bueno, nuevamente un poco lo que hablábamos de la pedagogía feminista es visualizar cómo se vinculan, jerárquica, horizontal, vertical. Ahí igual se dio una discusión súper interesante con este grupo de profesores, como un poco la dificultad que implicaba relacionarnos de manera horizontal en el contexto que hay 30 estudiantes, que esos 30 estudiantes la mayoría son diversos, tienen distintas formas de aprender, vienen de distintos contextos, entonces al menos hacer el esfuerzo. Totalmente. Se volvió el internet, Irene, así sí, que... no sé si se me escucha bien. Sí. Vale, sí. Genial. Cuando estábamos como nombrando esto de cómo nos referimos a estos estudiantes, ¿sí? Yo creo que un ejemplo muy, muy clave y muy sencillo, de hecho, es, y sobre todo que acá en Cataluña, en España, en general, o sea, como en el lugar que ahorita yo me encuentro, yo noto mucho que se utiliza guapa,
¿sí? Y llamamos a la gente, hola guapa, guapa no sé qué, guapa para acá, ¿sí? Pues sería tan concreto como ver si en el trato con alguna estudiante nosotros ponemos ese adjetivo allí, por ejemplo, guapa, ven acá a hacer esto, que bueno, más allá de que estaría mal, pues en algunos contextos quizás lo usamos, ¿no? Pero sí es verdad que habrán algunas otras estudiantes que no les decimos eso, ¿sí? ¿Por qué no se los estamos diciendo? ¿Por qué nos referimos a ellas por su nombre o por un adjetivo que no sea necesariamente guapa o que estamos reforzando cuando le estamos diciendo guapa? ¿Sí? Son cosas como muy, muy pequeñitas que en verdad cuando comenzamos a notar que lo hacemos, podemos hacer algo al respecto para cambiarlo o mantenerlo si nos sentimos cómodas haciéndolo, ¿no? Yo creo que también es importante pues saber con qué se siente una cómoda. Luego también lo que decía con el final del desafío online y de estas relaciones horizontales, teníamos un caso justamente de una profesora que contaba su experiencia porque de alguna manera ella estaba en este contexto online poniendo su cámara, mostrando este cuerpo, ¿sí? Y el feedback que tenía de los estudiantes y las estudiantes era que nadie ponía las cámaras. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, este vínculo que tenía la intención de ser horizontal, ¿sí? Es decir, tú te muestras, yo me muestro, yo doy, tú das, ¿sí? Finalmente no se construía como un espacio en ese sentido, sino que terminaba siendo incluso agresivo para la persona que estaba siendo docente en esa aula, porque se sentía sola, se sentía excluida, no se sentía de alguna manera que esta reciprocidad existía en ese vínculo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que con estos pues, momentos que las cosas son online, se nos presentan desafíos aún más grandes, ¿sí? Y sí es verdad que será la atención diferente a la que se daba presencial, pero intentando mantener como estos mínimos en los cuales sí nos preocupamos, digamos, por la persona que tenemos enfrente, aun cuando no la veamos, ¿sí? Que yo creo que es algo muy fundamental. Quizás están allí, probablemente están allí, pero ¿por qué entonces no muestran ese cuerpo? Es lo que nos tenemos que preguntar, ¿sí? Luego sería súper importante sí, que también pudiésemos valorar el conocimiento que tienen la niñez, la adolescencia. ¿Sí? Muchas veces creemos que porque estamos en estas posiciones jerárquicas, es decir, yo soy la maestra, yo te voy a enseñar algo, ¿sí? Estas personas no tienen ningún conocimiento, pero realmente a cada etapa en la que vivimos de la vida tenemos unos conocimientos que son diferentes, sobre todo cuando tiene que ver con nuestro propio cuerpo y nuestras propias experiencias. Entonces, no por ser, digamos, las adultas o los adultos, sabemos más de sus propios cuerpos que estas personas, ¿sí? Y en ese sentido es importante colocarnos nuevamente a un nivel horizontal y preguntar, acercarnos desde ese lugar que no es invasivo ni es autoritario, sino es empático, ¿vale? Luego, otra manera de aplicar esto en el aula sería motivar la observación propia de los cuerpos, ¿sí? Y normalizar de alguna manera los cambios biológicos que ocurren. Sobre todo se me venía a la cabeza como esta etapa súper importante de la adolescencia, preadolescencia, en la cual, por ejemplo, muchas personas tienen la menstruación, ¿sí? Y se comienzan a desarrollar. Eso digamos que es un cambio que se nota muchísimo, igual para las personas que tienen cuerpos masculinos, los hombres. Pues muchas veces pasa que también hay unos cambios que son efectivamente muy, muy grandes. Yo me acuerdo exactamente un compañero de clase que su voz cambió tanto que de repente llegó un día y nadie la identificaba, ¿sí? Porque no sabíamos que de repente esa voz hablaba así. Y yo creo que es como normalizar estos cambios, ¿no? Independientemente de qué asignatura vemos, independientemente de cuál sea nuestro rol en la clase, pues ver que estos cambios se están dando con la mayor naturalidad posible y que en sí mismo el aula sea un lugar en que estos cambios pasan como algo normal, no trágico, no malo, sino que se muestra como lo natural que es, ¿no? Luego, y un tema súper importante aquí también es hablar desde lo erótico, ¿sí? Pero diferenciando, ¿no? Porque, por ejemplo, lo erótico también está relacionado con la descolonización, ¿sí? Y cómo vivimos nuestra sexualidad. Y es importante que sepamos que en todos los niveles tenemos una sexualidad, ¿sí? Es decir, desde que nacemos somos seres sexuados hasta que nos morimos. Lo que pasa es que este erotismo, esta energía sexual, la actuamos de maneras súper diferentes, ¿no? Y entonces es importante poder hablar de estos temas también, y importante poder naturalizar estos cambios y estas, digamos, actuares eróticos diferentes, ¿sí? No solamente desde lo heterosexual, no solamente desde el género masculino o femenino, ¿sí? Sino que podamos abrirnos a otras experiencias también que quizás en nuestra vida diaria
no sabemos, no conocemos, no vemos, ¿sí? Pero de alguna manera que esta actitud que tenemos sea siempre una actitud de exploración, ¿no? De, bueno, tú un poco me vas a contar qué pasa con tu cuerpo o voy a tener esta visualización, digamos, como hicimos en las fotos, sin juicio, ¿sí? Sobre estos cuerpos y sobre este erotismo de estos cuerpos, ¿vale? Y de alguna manera también entender que, como decíamos antes, esta jerarquía tiene que ver con el adultocentrismo, ¿no? Yo soy adulta, yo te voy a venir a explicar las cosas, te voy a venir a explicar cómo son los cuerpos y en verdad tenemos que tomar cada experiencia de cada persona, independientemente de su edad, como válida, ¿sí? No solamente desde el rol de adulto. Bueno, con esa parte vamos ya cerrando, nos pasamos un poquito con el taller. Ahora abrimos un último espacio para que nos hagan algún comentario, sugerencias también, algo que sientan que sea importante en esta aplicabilidad del aula, que a ustedes consideren que es muy relevante que trabajen. Comentarios de la sesión, lo que quieran. Micrófono abierto. Alejandro. Bueno, sí, era yo en realidad. No, nada, solo hablábamos aquí con Alejandro que a lo mejor en nuestras clases en la uni pues no nos pasa tanto, pero en situaciones de intervención educativa con personas de menos edad, aun sabiendo la teoría y aun sabiendo lo que habíamos contado hoy aquí y aun teniendo esta idea de como ya muy clara de todo esto, reflexionábamos como quién eran los líderes de los grupos, en este caso de campus de verano, o quién eran como los niños, niñas que fueran como esto, ¿no? Más destacados por en principio su personalidad, pensábamos, pero al final cuando hemos reflexionado cómo eran sus cuerpos, eran todos súper hegemónicos, pero muy claramente en todos los sentidos. Entonces es como, ¿cómo hacemos? Porque aún sabiéndolo nos ha pasado, nos está pasando. Entonces supongo que ya reflexionar sobre ello es un paso, seguro, pero como que se hace, no está, se hace obvio que esto de las gafas que comentamos muchas veces, ¿no? Las gafas de género, pues en este caso también se nos ha escapado y bueno, muy interesante que haya salido el espacio para reflexionarlo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, venga, yo compartiría, por ejemplo, a mí me ha gustado ahora cuando hablábamos del tema de la aplicabilidad educativa, me han gustado todas, pero me ha hecho pensar la de nombrar, porque pienso que muchas veces en clase me parece mucho más fácil de controlar, evidentemente, pero sí que es cierto que a veces entre amigas, amigos, no sé, a veces se nombran mucho, ¿no?, los cuerpos y me ha hecho pensar mucho que quizá no era tan consciente de ello y cuando lo habéis dicho he pensado, ostras, no sé, me han venido como a la mente muchos momentos en los que yo he nombrado cuerpos y me ha parecido como muy revelador de reflexionar acerca de ello y luego pues pensar en qué momentos puedo evitar no hacer eso. Me ha parecido como muy interesante y de recuperar que se puede recuperar en muchos espacios. Gracias. Gracias a ti. No te escuchamos, Pilar. Es que estoy en doble pantalla y ahora sí. Estoy solamente con una. Bueno, daros las gracias a las dos, a Berta y a Irene por lo... Bueno, perdona. Sí, por lo bien que... Sí, sí. Tienes la chuletilla y claro, por el taller, súper interesante y bueno, comentar que me ha chocado mucho, bueno, como comentaba Angelina, el tema de nombrar, que yo también me he sentido identificada y me ha hecho tomar conciencia, pero también sobre la parcialidad de los cuerpos, que Joana también lo ha comentado, y me ha sorprendido mucho el tipo de fotos que las personas enviaban. O sea, yo pensaba que eso era más bien un problema mío, que yo ya sé que me cuesta asociar partes de mi cuerpo con mi cara, pero pensaba que hoy en día, en la era de la imagen y sobre todo, pues bueno, con personas de determinadas edades más jóvenes, que eso estaba como superado y no, veo que no, o sea, que es un tema que también hace reflexionar mucho, ¿no? Esa desconexión y ese pudor, ese miedo, esa barrera que hay ahí con el tema del cuerpo, porque en definitiva estamos hablando de una barrera que indica también una falta de aceptación del propio cuerpo, de la propia diferencia. Y bueno, agradeceros el taller, que ha sido muy, muy interesante. A ti, Pilar. Gracias a ti. Bueno,
eso, Irene, vamos cerrando. Dejarles, bueno, no voy a compartir pantalla porque es solo un poco que nos conozcan más. Bueno, como ya les dije, Irene tiene su proyecto Sex Educando. Nosotros como EduGénere también tenemos nuestro proyecto. Todos con arroba sexeducando, arroba EduGénere. Y yo también tengo el proyecto que se llama Aulas Rebeldes, que es también arroba aulas rebeldes. Está recién levantándose, así que puede que encuentren una página vacía que no tenga nada en Instagram, pero ya va a tener mayor contenido. Eso, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, nos pasamos un poquito, pero mejoramos la vez anterior que habíamos hecho muchísimo. 3 horas. Así que eso, muchas gracias y nos vemos la primera semana de febrero. Todavía no tenemos definido qué actividad se va a hacer, pero ahí les vamos a ir comentando por redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Buena tarde. Chao. Chao.